Aquí estamos, a puntitos de llegar a Bilbao, ciudad en la que iniciaremos nuestra próxima aventura, el Camino de Santiago Olvidado. Pero antes de comenzar el viaje, se nos hace inevitable conocer un poco esta localidad vanguardista, ligada a su fuerte desarrollo industrial y que no olvida su pasado comercial portuario. Surria de Nervión o de Bilbao, antaño fue testigo de los navíos que por aquí entraban a comerciar y hoy lo es de gran parte de la actividad diaria de los vecinos y visitantes que transitan por la ciudad. Nos situamos de inicio en el Ayuntamiento, edificio modernista construido entre 1883 y 1892 y que combina varios estilos arquitectónicos en su creación. Frente a él se colocó en el año 2002 la obra La variante ovoide de la desocupación de la esfera, del famoso artista Jorge Oteiza, una escultura de acero con 16 toneladas de peso que representa una esfera vacía inacabada, y aunque no entendemos mucho de este arte, no deja de llamar la atención. Continuamos la ría dirección sur por el Paseo del Arenal, donde cada sábado en el Gure Lurreko Merkatua, productores vizcaínos ponen a la venta sus frutos de temporada. Nos acercamos después al Casco Viejo, siempre atentos a la historia que escribe Surria, como la estación ferroviaria de la Concordia, de estilo modernista e inaugurada en 1898. Es hora de perder de vista momentáneamente el caudal del agua y adentrarnos en la zona de las 7 calles. Entre sus rincones nos sorprende la Fuente del Perro, del año 1800, cuyo arte neoclásico asemeja su estructura a un pequeño templo. Pero uno de los principales objetivos de hoy es acercarnos a la Catedral de Santiago y estampar el primer sello del camino a nuestra credencial. Ya la visitamos cuando realizamos el Camino del Norte, pero como nos gustó tanto, bien merecía otra visita. La Catedral de Santiago se construyó entre los siglos XIV y XVI en estilo gótico, aunque la fachada y la torre, esta de 64 metros de altura, son neogóticas, fruto de una reconstrucción que se realizó en el siglo XIX. Nos disponemos a entrar por una puerta custodiada por las esculturas de San Pedro y San Pablo y con multitud de símbolos referentes a la Orden de Santiago. Al ser peregrinos, el acceso al templo es gratuito, siempre y cuando llevemos nuestra credencial para dar fe de ello. La planta de la catedral es de cruz latina y conforme bajamos la mirada hacia su capilla mayor, es difícil no detenerse en el Cristo que preside el altar, suspendido en el aire, sin aparentemente ningún elemento que lo sujete. Lo observamos también desde la girola que hay detrás y comprobamos que los más de 500 años de edad de esta pieza descansan aquí sin quererlo con majestuosidad. En la girola también hay algunas capillas de interés, como esta que guarda un sagrario del siglo XV hecho de piedra de arenisca, o la capilla de Montserrat, que alberga un sepulcro de una familia de la época y un retablo barroco con una talla de la Virgen de Begoña. El rosetón, que parece estar sostenido por el órgano inaugurado en 2002, rodea con vidrieras de motivos vegetales a un Santiago Matamoros que ocupa el eje central de la pieza. En este otro es el escudo de Bilbao el que acapara el centro de las miradas. En torno al altar mayor, 2 columnas llaman la atención por sus tallas, una con la escultura de Santiago Peregrino, que bien parece leernos la cartilla para desearnos un buen camino. La otra con la talla de la Virgen de Begoña, patrona de Vizcaya. Otro elemento de interés de la catedral es el claustro, que junto con el convento de San Francisco de Bermeo es el único en estilo gótico que se conserva en Vizcaya. Se levantó sobre un antiguo cementerio a principios del siglo XVI, aunque hay que decir que gran parte de lo que vemos hoy se debe a una importante reforma que sufrió en el siglo XX, en la que se le añadieron destacados elementos ornamentales como el trazo flamígero del interior de los arcos, las gárgolas o los pináculos. En las galerías se exhiben también algunas lápidas funerarias pertenecientes a distintas familias. Esta primera sesión de la mañana nos abre el apetito, que solucionamos muy cerca de la catedral, en la Plaza Nueva. Aquí hay diferentes bares de pinchos en los que recalar para degustar esta seña de identidad gastronómica bilbaína. Regresamos pues a la ría en busca del Museo Guggenheim, que ya se adivina tras el puente Zubiruzzi o de Calatrava, inaugurado en 1997. Cruzaremos por él para pasar a la otra orilla. Joder, no acabas de empezar el camino y ya estás reventado. Anda. Vaya panorama nos queda. Pero tú este año yo creo que vamos a pinchar. Bueno, ya veremos qué nos depara el camino. Mientras tanto, Bilbao nos mantiene entretenidos, ahora con el Museo Guggenheim
y la escultura Mamá, que nos recibe con su forma de araña compuesta de bronce, acero y mármol. Es una obra del artista Louis Bourgeois, que homenajea a su madre. Sus 10 metros de altura y otros 10 de diámetro nos valen para acceder al interior y sentirnos atrapados por un momento. Por su parte, el Museo Guggenheim es una obra diseñada por el arquitecto Frank O. Gehry y fue inaugurada el 18 de octubre de 1997. Destaca por su aspecto rompedor, compuesto por formas sinuosas casi imposibles en arquitectura, y cuyo exterior recuerda, por un lado, a un barco por el conjunto y por otro, a un pez por la luz que desprenden sus planchas de titanio. Otras obras que se pueden apreciar desde el exterior son los tulipanes y el gran árbol y el ojo, esta última compuesta de 73 esferas reflectantes. El museo exhibe arte contemporáneo en un total de 19 galerías. Nos despedimos del Museo Guggenheim para ir a conocer otro de los iconos más visitados y fotografiados de Bilbao, el perro Pupi. Pupi es un perrito de raza West Highland White Terrier, creado por el artista Jeff Koons en 1992, aunque se instaló aquí en 1997. Su estructura de acero recubierta por miles de flores y plantas mide unos 12 metros y medio de altura y pesa unas 15 toneladas. Este perro jardín, custodio del Museo Guggenheim, sufre 2 mudas al año en su follaje, en mayo y en octubre, y para mantenerlo así de radiante, cada noche se activa un mecanismo de riego y una vez al mes se abona. Todavía debemos preparar nuestro medio de locomoción para este camino, las bicicletas. Bueno, aquí vienen... Las circunstancias nos impidieron tener a punto nuestras bicicletas, así que decidimos alquilarlas a los amigos de Bicigrino. En su tienda virtual tenéis toda la información necesaria para configurar qué tipo de bicicleta necesitáis, la fecha de inicio del alquiler, de qué número de días constará el mismo y los datos de entrega. Es importante hacerlo con tiempo para dar margen a la empresa de transporte para llevar las bicicletas al lugar deseado. Como veis, las bicicletas vienen bien empaquetadas. Rojas. Y solo tenemos que empezar a descubrir si todo ha llegado correctamente. Dentro del envío podemos encontrar, entre otros, las instrucciones del alquiler y montaje de algunos de los componentes que vienen aflojados, como el manillar, para posibilitar el transporte de la bici en la caja. Entre los extras hay todo lo necesario para no pasar apuros durante el viaje. Cámara de repuesto, bimba, herramientas, sillón de gel, candados... Equipaje para pinchazo, la bimba. Los pedales son mixtos, aptos para el que utilice calas y también para los que no. Probamos la bici y confirmamos la ligereza de la que presume, aunque claro está, todavía hay que instalarle las alforjas con su peso añadido. Unas alforjas que además de ser impermeables son súper cómodas de poner y quitar. Bueno, y una última cosa. No obstante, primero debéis ajustarlas. Que las alforjas están bien ajustadas aquí, porque si están echadas muy para acá y se pedalea, el pie puede chocar con esto. Sin ventilación, vamos a salir, eso... Las 9 menos cuarto ya. ¡Vamos! Pues adelante. Unos 700 kilómetros nos esperan hasta Santiago por un camino que no os dejará indiferentes. Hasta la próxima.